was here. My Father has shown me a way, away from the pain of the sin that I've stumbled in. You lift up my eyes, you show me the scars where your love paid everything, paid for me to live with my God, no longer apart, for you bled and you died for me. You held me, my weakness, your strength. Now I need you to catch me again, and my hope fell like rain, but my fear can't be drowned. Now I want to just feel like I'm alive, and this is the last chance, and somehow I know that you got me. Ven a habitar, no queremos solo una visita. Ven a disfrutar, tú eres adorado en este lugar. Yeah. Ven a habitar, no queremos solo una visita. Ven a disfrutar, tú eres adorado en este lugar. En este Más que religión, más que una canción, queremos tu sonrisa, tu persona, tu gloria. Decimos, y más que todo, hoy queremos tu gloria, tu gloria. Y más que todo, hoy queremos tu gloria, tu gloria. Y más que todo, hoy queremos tu gloria, tu gloria, Señor, tu gloria, Señor, me apasiona y me transforma. Tu gloria, Señor, tu gloria, Señor, me apasiona y me transforma. Tu gloria, Señor. Diga, ven a habitar, ven a habitar. No queremos solo una visita. Ven a disfrutar, tú eres adorado en este lugar. Y más que todo,
y más que todo, hoy queremos tu gloria, tu gloria, y más que todo, hoy queremos tu gloria, tu gloria, y más que todo, hoy, y más que todo, hoy queremos tu gloria, tu gloria, tu gloria, Señor, tu gloria, Señor, me apasiona y me transforma. Tu gloria, Señor, tu gloria, Señor, me apasiona, me transforma, más y más. Tu gloria, Señor, me apasiona y me transforma. Tu gloria, Señor, tu gloria, me apasiona, me transforma. Tu gloria, Señor. Tu gloria, Señor. Tu gloria, Señor, me apasiona, me transforma. Cristo en nosotros, esperanza de gloria. Cristo en cada casa, restaura tu imagen, revela tu gloria. La tierra se está llenando del conocimiento de tu gloria. Más que religión, más que emoción, la tierra clama por los hijos y los hijos son la gloria del Padre. Llena la tierra de hijos a tu imagen, tu gloria, tu gloria. Y el que ve al Hijo ve al Padre, el que ve al Hijo ve al Padre. Tu gloria en nosotros, tu gloria en nosotros. El que ve al Hijo ve al Padre, el que ve al Hijo ve al Padre. Restaura tu imagen en esta generación. Yeah, yeah, yeah. Tu gloria, Señor, tu gloria, Señor, me apasiona y me transforma. Tu gloria, Señor, tu gloria, Señor, me apasiona y me transforma más y más y más y más. Tu gloria, Señor, tu gloria, Señor, me apasiona. Levantamos la voz, que toda la tierra escuche nuestro clamor. Tu gloria, Señor, me apasiona y me transforma. Tu gloria, Señor, tu gloria, Señor, me apasiona.
Motivos por los cuales estar orando para que usted nos ayude. Uno, por la bodega. Necesitamos que esa bodega llegue. Que si el enemigo la está tratando de retener, que la suelte en el nombre de Jesús. Otro motivo, hoy quedó más que evidenciado, los años no llegan solos. Acá estoy todo encalambrado. Necesitamos que Dios envíe adoradores. Necesitamos bateristas para cuando Richard se le presente. Un saludo para Richard ahí en la virtualidad. Cuando Richard no pueda como hoy, que el pastor no da que tocar batería, porque ya no estoy para eso, me siento todo encalambrado. Necesitamos que Dios envíe adoradores. Amén. Y de pronto aquí están, uno no sabe, o de pronto sea un hijo suyo, o sea un familiar. Le estamos orando a Dios, envía adoradores. Los adoradores, Dios les está haciendo un llamado. Y Dios, como decía en la palabra del domingo, despertad a los valientes y vengan los hombres de guerra. Ahí deben estar, en cualquier lado, ahí en su casa, en la virtualidad o manejando la cámara hoy, pero ahí deben estar los adoradores y Dios los está llamando. Despertad a los valientes. Amén. Éxodo capítulo 12, versículo 14. Dice la Biblia: este será un día para recordar. Cada año, de generación en generación, deberán celebrarlo como un festival especial al Señor. Amén. Hasta ahí. ¿De qué se tratará esto? Vamos a ver de qué se trata. Ayúdeme a orar. Espíritu Santo, en esta noche te damos muchas gracias por tu presencia en este lugar. Gracias, Señor, porque después de haberte adorado y haber cantado esas canciones tan hermosas, especialmente cuando decimos eres Dios de lo imposible, Señor, ¿cómo vamos a dudar? ¿Habrá alguien en esta noche que aún dude que tú puedes responder su necesidad? ¿Habrá alguien en esta noche que aún dude que tú lo puedes sacar del lodo cenagoso? Tú eres Dios, eres todopoderoso. No es ni siquiera poderoso. Satanás es poderoso. Pero tú, Señor, solo tú recibes ese título de todopoderoso. Me complace hablar de un Dios que es todopoderoso. Me complace servirle a un Dios que es todopoderoso. Me complace ser parte de tu equipo, Señor, de servirte y trabajar para ti hasta mi último suspiro. Amén y amén. Muy bien. Éxodo capítulo 12, versículo 14 está hablando de una fecha muy especial. Está hablando de una celebración que por mandato divino incluso quedó perpetuada en adelante. De ese día en adelante, Dios le dio un mandato al pueblo y le dijo: cada año, de generación en generación, deberán celebrarlo como un festival especial para el Señor. La pregunta es: ¿qué hace tan feliz a Dios? ¿Qué puede ser aquello que produce un festival para Dios? ¿Qué es esto tan importante que hace que Dios le diga al pueblo: quiero que lo celebren, quiero que se gocen? Cuando habla de festival, está hablando de fiesta. Quiero que hagan una fiesta cada año en honor a eso. ¿Qué será? Pues aquí está hablando nada más y nada menos que la Pascua. Aquí fue instituida la Pascua. Dios les dijo al pueblo un día antes de salir, les dijo: ustedes vayan a sus casas, preparen un alimento, coman lo necesario,
lo van a preparar, pero lo van a preparar al fuego. La sangre la van a untar en las puertas, porque esto será una señal para mí. Y esto que ustedes acaban de hacer, quiero que lo sigan haciendo de generación en generación. Hoy en día, en nuestro tiempo, también lo hacemos. Esta Pascua para nosotros en este tiempo es lo equivalente a la Santa Cena o a la Cena del Señor. ¿Y por qué para Dios era tan importante esta celebración? ¿Por qué para Dios fue tan importante? ¿Y por qué les dijo: hoy quiero que esto quede instaurado y quiero que lo celebren cada año? Eso mismo que ustedes acaban de hacer, de generación en generación lo van a hacer. Sencillamente porque la Pascua marcaba un antes y un después. La Pascua era la señal de la libertad del pueblo de Dios, que durante muchísimos años había sido esclavo en Egipto. Esto era una fecha memorable. Esto era una fecha especial. Dios les estaba diciendo: no quiero que se olviden de este día, porque este es el día en que yo he decidido rescatarlos de la esclavitud. Esclavitud que quizás pensaron que nunca iban a ser capaces de superar. El 20 de julio se celebra en Colombia el día de ¿qué? El día de la independencia. Cada país tiene una fecha especial donde celebra este día. Y todos los años se conmemora y se celebra. Aquí en Colombia es el 20 de julio. Y el 20 de julio incluso es un día que no se elabora. Es un día que caiga el día que caiga. Ese día es día festivo, porque es una fecha memorable, porque es una fecha representativa. He titulado, por cierto, ese mensaje Día de la Independencia. Yo quiero decirle que hoy es el día de la independencia de muchos. Hoy quiero decirle a muchos que incluso nos van a ver por las redes sociales que hoy Dios quiere que sea tu día de la independencia. ¿Independencia de qué? Independencia del pecado. ¿Independencia de qué? Independencia de la ruina. Independencia de la enfermedad. Hoy Dios quiere hacerte libre. Bueno, yo creo que usted todavía no me ha entendido. Hoy Dios quiere hacerlo libre. Hoy Dios desea que haya una independencia total en tu vida. El enemigo por mucho tiempo te tuvo atado. El enemigo por mucho tiempo te tuvo ahí preso, te tuvo encadenado. Pero yo hoy quiero decirle a la iglesia, aleluya, a las personas que nos están viendo, que el propósito de Dios con tu vida es que hoy sea el día de tu independencia y que lo tengas en tu memoria. Yo no sé contra qué está luchando usted. Yo no sé cuál es su cárcel, yo no sé cuál es su prisión, pero créame, Dios está hablando en serio, y para aquellos que lo quieran tomar, tómenlo y apropiense de ello. Pero hoy Dios te dice: yo sé que has luchado, yo sé que has querido ser libre, yo sé que has querido salir, pero hay algo que no te ha dejado, hay algo que te lo ha impedido. Pero hoy, si quieres, hoy, si me permites, hoy, si deseas, yo voy a hacerte libre, y hoy será el día de tu independencia. El 20 de julio en Colombia entonces fue señalado como el día de la independencia. Este pasado martes se celebraron 211 años de aquella gran revolución de 1810. El pueblo colombiano, o no digamos ni siquiera el pueblo colombiano, digamos que el continente, gran parte del continente, venía siendo dominado por los españoles. Ellos llegaron con ese apetito de conquista. Ellos llegaron y encontraron muchas cosas que a ellos los enriquecían. Desde aquella llegada de Cristóbal Colón, cuando viene y encuentra y descubre esta tierra, y después
él se va para España y dice: he descubierto un nuevo lugar. Y dice que enviaron a todos los presos, enviaron a todos los esclavos. Esos fueron los que enviaron acá, y ellos llegaron y comenzaron a gobernar. Después llegó el ejército español y tomaron un dominio, un control sobre estas tierras. Lastimosamente, la gente comenzó a sentirse esclavizada. La gente comenzó a sentirse atropellada, y poco a poco la gente fue despertando de esta gran injusticia. Y dice que por allá un día se levantan unos hombres y van a la casa de alguien muy famoso de apellido Llorente. Acá les estoy contando historia patria, además que usted la sabe mejor que yo. Y van y le dicen: venga, necesito, señor Llorente, necesito que me preste este florero, porque queremos decorarle la mesa a un invitado muy especial que tenemos en la casa. Pero este hombre le dijo: ¿saben qué? Yo no se los voy a prestar. Mi florero no se los voy a prestar. Ese era un hombre español. Los que fueron a pedirle prestado el florero se llamaban Luis de Rubio y Francisco José de Caldas y Antonio Morales. A ver, los que saben de historia. Y dice que se acercaron a la casa de este español. El español se llamaba José González Llorente, y le dijeron: préstenos el florero. Ante la negativa del hombre, los líderes criollos aprovecharon para formar una gran discusión, en la que terminaron involucrándose todas las personas que se encontraban en dicho lugar, ubicado en la esquina de la Plaza Bolívar de Bogotá, y que hoy se conoce como la Casa del Florero. Aquel pequeño florero fue la excusa para que un pueblo se rebelara ante la opresión y comenzara a luchar por la libertad. Dice que después de aquel 1810, dice que se originaron momentos históricos para la independencia de Colombia. Se firmó un acta de independencia en 1810. Y en aquel año 1810 hasta 1819 se levanta un hombre llamado Simón Bolívar y otros personajes que estuvieron batallando con él para poder librar los territorios que conformaban el virreinato de la Nueva Granada, y el cual terminó con aquella famosa lucha el 7 de agosto de 1819 en la batalla de Boyacá. Simón Bolívar era ¿de qué nacionalidad? Ahí lo dice con orgullo, hermano Enrique: venezolano. Sí, venezolano. ¿Y murió dónde? Murió en Colombia, en Santa Marta. Bueno, y el pastor se enloqueció contando la historia del día de la independencia. ¿Sabe que no hay casualidades? Justo esta semana fue el día de la independencia. Y estaba estudiando la Biblia esta semana, y justo estaba leyendo el libro de Éxodo, y comienzo a leer la historia del pueblo. Y comencé a encontrar ciertas similitudes que yo quiero que usted piense y medite en ellas en esta noche. Porque así como el Espíritu Santo me habló a mí, yo espero que a usted también le hable. Yo entendía por la historia que había un pueblo que estaba siendo oprimido. Aunque la excusa fue un pequeño florero, pero dice que el florero fue simplemente el medio, fue la gota que derramó el vaso. Porque había un pueblo que quería ser libre, pero no podía. Había un pueblo que anhelaba ser independiente, pero no podía. Había un pueblo que estaba siendo subyugado, había un pueblo que estaba siendo esclavizado. La gente ya no compartía las políticas del gobierno español. La gente estaba cansada de la arbitrariedad del gobierno español. La gente estaba cansada de que, aún siendo dueños de la tierra, se sintieran como si fueran intrusos en la tierra que Dios mismo les había entregado. Pero esto mismo pasaba con el pueblo de Israel. Dice la Biblia que el pueblo de Israel estaba esclavo en un lugar.
Pero ¿cómo terminó el pueblo de Israel viviendo con los egipcios? La historia es muy simple y muy sencilla. Todo era parte de un propósito. Usted ha escuchado la historia de José, cómo José fue vendido por sus hermanos, cómo José llega, producto de ser vendido, llega a Egipto y allí se convierte en el segundo después de Faraón. Dice que conquistó el corazón de Faraón. Faraón amaba a José como si fuera un hijo suyo. José, lo que pidiera José, el Faraón se lo concedía. Y dice que sus hermanos y su padre, llamado Israel, que antes se llamaba Jacob, dice que hubo una gran hambre, una hambruna, y llegan ellos a Egipto, los hermanos de José. José los reconoce, pero ellos no reconocieron a José, no sabían que José era un hombre tan poderoso. Dice que José va y llora. Luego se le revela y le dice: traigan a mi padre y vénganse todos ustedes a vivir acá. Y dice que el faraón le dice a José: lo que tú quieras hacer está bien, yo lo respaldo. Y fue así como Israel, aquel hombre y sus 12 hijos, comenzaron a vivir en Egipto, y fueron pasando los años y el pueblo comenzó a crecer, los israelitas comenzaron a crecer, y fue así como ellos terminaron viviendo en Egipto. Pero muerto José y muerto Faraón y muertos los hijos de Faraón que conocieron a José, dice que se levanta un nuevo faraón. Y este faraón no conoció a José, no sabía quién había sido José, pero sí sabía que en medio de Egipto había un pueblo que crecía y se fortalecía. Y dijo: este pueblo hay que esclavizarlo porque se está fortaleciendo. No sea que el día de mañana se levante, se asocie con uno de nuestros enemigos y vengamos nosotros a ser esclavos de ellos. Y fue ahí donde nace todo el calvario, todo aquel tiempo duro y difícil para el pueblo de Israel, un tiempo de esclavitud. Y mientras ellos eran sometidos, Dios guardaba silencio. Pero llegó un día en que Dios se acordó de ellos. Llegó un día en que Dios desde el cielo los miró. Llegó un día en que Dios miró su aflicción. Llegó un día en que Dios miró su dolor y dijo: hoy me he acordado que este es mi pueblo, que por sus pecados y su rebelión hoy están viviendo unas consecuencias, pero a este pueblo yo lo quiero salvar. A este pueblo yo lo quiero librar. Mi propósito no es que esté viviendo en Egipto. Mi propósito no es que adoren los dioses de Egipto. Mi propósito no es que se mezclen con la cultura egipcia. Mi propósito es sacarlos y llevarlos a otro lugar que fluye leche y miel. Mi propósito es que haya una independencia. Mi propósito es que haya una libertad. Mi propósito es sacarlos de la esclavitud que están viviendo y poderlos llevar a otro lugar, porque eso es lo que Dios desea con el ser humano. No es nada distinto a lo que Dios desea con su vida y con mi vida en estos tiempos. Dios desde el cielo te mira y te dice: mi propósito no es que vivas una vida de esclavitud. Mi propósito no es que vivas una vida subyugada. Mi propósito no es que vivas esclavo al pecado. Mi propósito no es que estés viviendo en una nación, pero espiritualmente estés sujeto a las tinieblas y que no puedas vivir la vida que yo he trazado para ti. Lastimosamente, mucha gente hoy vive en esclavitud, pero no sabe que son esclavos. El pueblo de Israel tenía comida. El pueblo de Israel tenía vivienda. El pueblo de Israel tenía animales. Dice la Biblia, cuando llegaron las plagas de Egipto, dice que una de esas plagas mató todos los animales de los egipcios, menos a los animales de los israelitas. Ellos tenían todo. Muchos de ellos, si hubieran hecho una encuesta, le aseguro que hubieran dicho: no nos queremos ir, a pesar de ser esclavos. Porque hay algo muy malo que le puede pasar a la raza humana, al ser humano, y es acostumbrarse a vivir
en el pecado, hacer del mundo pecaminoso parte de su vida, y viven ya tan tranquilos con el pecado, se acostumbraron a vivir con el pecado, ya no lo ven como algo malo, ya no lo ven como algo nocivo, pero Dios lo sigue viendo como algo triste desde el cielo. Y Dios dice: pero ¿por qué estás viviendo así? ¿Pero por qué estás practicando esto? Y ellos dicen: eso no es malo. Tener relaciones sexuales en esta época sin casarnos no es malo. Ver pornografía no es malo. Permanecer 12 horas diarias en Facebook y en redes sociales, eso no es malo. ¿Por qué van a decir que es malo? Pero lo que dice la Biblia: hay de aquellos que a lo bueno le dicen malo y a lo malo le dicen bueno. Y es algo que Satanás está usando en este tiempo. Es algo que Satanás poco a poco ha ido envolviendo a los cristianos, a la humanidad, de una manera silenciosa, y muchos cristianos piensan que están viviendo una vida de libertad, pero en el fondo están esclavos. Y Dios dice: es ahí donde tú necesitas levantar un grito de independencia. Yo no te quiero esclavo. Yo no te quiero esclavo. Y esa fue la historia de Colombia. Y esta fue la historia también del pueblo de Israel. Ahora, ¿qué es lo que desea Dios entonces con nosotros? Y es ahí donde yo me quiero centrar rápidamente. ¿Cómo poder alcanzar el día de nuestra independencia? Yo le quiero decir al diablo: hoy me independizo de la enfermedad. Hoy me independizo de la ruina, de la escasez, de la miseria. Hay cristianos que se acostumbraron a vivir con la nevera vacía. Hay cristianos que ya lo ven normal. Hay cristianos que se acostumbraron a pedir: ayúdeme con el mercado, ayúdeme a pagar los servicios, y se les volvió algo del común. Hay algo que a mí me carcome y le voy a contar qué es. Hace algunos años atrás tuve la oportunidad de conocer a una misionera. Ese día nos pidieron el favor de llevarla. Ella estaba en un pueblo, era una tribu muy metida allá en la selva prácticamente. Era una mujer de Dios. Y ya le voy a decir por qué me carcome lo que le voy a contar. Aquel día me pidieron el favor que la llevara hasta el lugar donde se estaba hospedando en Medellín. Yo fui con mi esposa, y mientras íbamos por el camino, esta mujer iba hablando y se puso triste. Y yo decía: aquella gran predicadora que predicó con tremenda autoridad, en ese momento el Espíritu Santo hizo que le abriera el corazón a mi esposa. Yo estaba simplemente concentrado conduciendo, pero escuchaba la conversación de ella y de mi esposa. Y cuando mi esposa le preguntaba: ¿y cómo te sientes?, ella le decía: no del todo bien. Y comenzó a contarle todas las necesidades que pasaba en aquel lugar. Y dijo: es tan tremendo que yo siempre que voy a mercar, cuando puedo, guardo unas laticas de atún, porque yo sé que dentro de muy poco va a llegar el día de la escasez. Entonces estas laticas de atún yo las escondo literal, y cuando llega el día de la escasez yo voy y las saco, y eso nos ayuda. En ese momento Dios me dio una palabra, y yo me quedé callado, pero sentí que Dios me habló y me dijo: dile, por ella guardar esas laticas de atún, ese acto es lo que está atrayendo la ruina. Porque cuando yo le doy la bendición, ella guarda porque sabe que va a llegar la ruina, porque se acostumbró a vivir una vida de ruina y de miseria. Y yo no le quise decir nada. Hasta el día de hoy, cada que me acuerdo de eso, me da una cosa, porque pienso: mínimo está guardando la latica de atún. Y yo le debía haber dicho: esa es la fuente
de tu ruina. Te acostumbraste a vivir en la miseria. Ya haces de la miseria un hábito en tu vida. Ya haces de la pobreza un compañero permanente en tu casa. Cuando la Biblia a mí me habla de un Dios que bendice, de un Dios que prospera, sin importar dónde estemos, la Biblia a mí me dice que tenemos a un Dios que llena nuestros lagares. Dice la Biblia que Dios es un Dios ni siquiera de abundancia. Dios es un Dios de sobreabundancia. Pero el pueblo de Dios no le ha creído. El pueblo de Dios se ha acostumbrado a vivir en la miseria. Y hoy Dios dice: quiero que el pueblo se independice de la miseria, porque hay hijos míos que están viviendo en esclavitud y no se han dado cuenta, porque hacen de la esclavitud parte de su vida cotidiana. Y yo te digo a ti, Dios no te llamó para que fueras un esclavo. Dios te ha liberado. Dios murió por ti. Dios murió por mí en la cruz del Calvario para darnos libertad. Entonces, ¿por qué tienes que cargar con esa herencia generacional? ¿Por qué tienes que estar a toda hora pensando que porque tu bisabuelo se murió de cáncer, tu abuelo se murió de cáncer, tu padre se murió de cáncer, entonces tú te vas a morir de cáncer y ya hasta seguro de vida tienes con una cobertura especial de cáncer, porque tú dices: yo creo que me voy a morir de cáncer? Hoy yo reprendo al diablo en el nombre de Jesús y le digo: esa esclavitud que tuviste en mi casa, esa esclavitud que tuviste en mi familia, hoy se corta, porque yo no voy a seguir viviendo esclavo. Hoy Dios me trajo aquí para decirme: hoy vas a gritar tu grito de independencia. No vas a vivir la vida que el diablo quiere que tú vivas. Tú fuiste diseñado para vivir una vida totalmente diferente. Así tengas aflicción, pero vas a estar tranquilo. Así tengas problemas, pero confía, porque Dios camina contigo. Pero no es para que te habitúes, no es para que te acostumbres a vivir una vida de ruina, una vida de miseria. Claro que no. Otros que se han acostumbrado a convivir con el pecado. Y el pecado tiene un efecto, y es que la primera vez que lo haces te sientes muy mal. La segunda vez te sientes mal. La tercera vez no lo ves del todo mal. La cuarta vez hasta chévere. Y ya la quinta vez se te volvió un hábito. Te acostumbraste a vivir con el pecado. Y hoy Dios te dice: quiero que levantes un grito de independencia, porque mi pueblo es especial. Escucha esto: mi pueblo es diferente. Mi pueblo tiene un comportamiento distinto. Mi pueblo, sin hablar, se reconoce, porque se parece a mí, porque no usa una vestidura sucia, porque no usa vestiduras viles, porque no anda arrastrando cadenas. Mi pueblo se caracteriza porque es un pueblo libre, es un pueblo que no tiene cadenas, es un pueblo que tiene una vestidura limpia, que tiene una túnica santa. Ese es mi pueblo. Mi pueblo no es aquel que se ha ido inmiscuyendo fácilmente con temas del mundo. Mi pueblo no es aquel que media hora escucha música de adoración y las 3 horas siguientes escucha música reggaetón que le cantan al sexo ilícito, que incitan a un montón de cosas. Dios dice: ¿tú qué eres? O eres una fuente de agua limpia o eres una fuente de agua sucia. Pero si tú estás viviendo en ambas cosas, hoy quiero que te decidas. Hoy quiero que levantes un grito de independencia. O eres mío o eres del mundo, o eres caliente o eres frío, pero a los tibios los vomito de mi boca. Y basta ya de vivir un cristianismo tibio. Basta ya de vivir un cristianismo de apariencia. Hoy pareciera que ser cristiano es una moda.
Hoy escuchamos hablar a cualquiera de los artistas por televisión y hablan como si conocieran a Dios, y si gracias a Dios, y es que yo creo mucho en Dios, y es que Dios es muy bueno. Y usted escucha a cualquier futbolista y muchos de ellos dicen sí, la gloria para Dios, pero después salen de ahí y salen a cometer un montón de locuras, y todo el mundo habla de Dios, porque hablar de Dios te hace ver hermoso, hablar de Dios te hace ver como alguien de fe. Pero Dios dice: a mí no me engañan, y yo quiero un pueblo limpio, yo quiero un pueblo puro, yo quiero un pueblo que se levante y levante un grito de independencia y diga: pecado, hasta aquí cargué contigo, pecado, hasta aquí fuiste influencia sobre mi vida. Hoy yo deseo seguir a Cristo, hoy yo decido servir a mi Señor sin contaminarme. Eso es un pueblo que levanta un grito de independencia. La verdadera independencia es la que Dios da. Para los judíos, la independencia de Egipto significaba la dependencia de Dios. Escuche esto. La independencia de Egipto simbolizaba la dependencia de Dios. Te lo voy a traer a este tiempo y a este contexto. La independencia tuya y mía del mundo que está allá afuera significa o es el inicio de la dependencia de Dios. Dicho de otra forma, cuando yo renuncio al mundo, y cuando le digo al mundo, por más cosas atractivas que tengas, yo hoy tomo la decisión por Dios. Cuando tú le dices no al mundo, te divorcias del mundo, te independizas del mundo. A partir de aquel día inicia tu dependencia total y absoluta a Cristo Jesús. Mientras tú convivas con cosas del mundo y quieras tener cositas de Dios, déjame decirte que Dios no va a estar como Él quisiera estar contigo. Por misericordia te va a dar bendiciones, te va a hablar, por misericordia te va a ir atrayendo con lazos de amor. Pero tú quieres experimentar el verdadero poder de Dios, tú quieres experimentar la verdadera potencia de Dios sobre tu vida, tú quieres experimentar el verdadero caudal del río del Espíritu Santo. Te doy un consejo: independencia. Quítate, sal del mundo y deja que Él guíe tus pasos. Dile al mundo: hoy me independizo de ti, y comienzo una dependencia total y absoluta del Espíritu Santo. Esa es la verdadera independencia. Gloria a Dios por el 20 de julio. Y yo me alegro, aunque hoy en día me debato si hubiéramos sido mejor con acento español o con el que tenemos. Hoy me debato si nos hubiera ido mejor siendo españoles o siendo lo que somos, con tanta cosa. Pero así lo quiso Dios. Y aunque la gente celebra el 20 de julio como Día de la Independencia, a mí hay un día que me genera mayor felicidad. Y fue el día que tomé la decisión de independizarme del mundo y consagrarme a Dios. Por esas cosas de la vida, porque no lo planeé así. Por esas cosas de la vida, el 20 de julio del año 1998, yo fui bautizado. Un 20 de julio, como quien dice, Dios me dijo, para que nunca se te olvide, que un 20 de julio del año 1998 tú tomaste la mejor decisión de toda tu vida: independizarte del mundo y generar una dependencia total y absoluta al Espíritu Santo. Y no me arrepiento hasta hoy. Usted que no se ha bautizado, mire, yo lo invito, hágalo.
nosotros acá, para participar de la Santa Cena, no exigimos que tenga que ser bautizado. La Biblia en ninguna parte dice que tiene que ser bautizado. Lo único que exigimos o le pedimos es que esté en santidad. Que esté en santidad. Es lo único. Pero también lo invitamos. El mejor grito de independencia es cuando usted decide bautizarse, porque ese acto le está diciendo a Dios: hoy te entrego todo, hoy te entrego mi cuerpo, hoy te entrego mi vida, hoy decido creer en ti. Y dice que para los judíos la independencia de Egipto significaba la dependencia de Dios. Este gran suceso Dios lo repite muchas veces en la Biblia. Usted en muchas partes lee donde dice: yo soy Jehová tu Dios, que te saqué ¿de dónde? Que te saqué de la tierra de Egipto. Queriendo decir con esto que el único que nos da libertad y nos hace dar el grito de independencia es Dios. Hay gente que cree ser libre hoy. Usted habla con una persona que está en el vicio, que está en las drogas, y le dice que es libre. Usted habla con un joven que está allá afuera y le dice: yo soy libre, yo hago lo que quiero, yo voy donde quiero, yo tomo las decisiones que quiero. Pero si tú miras el fondo de esa persona, si tú le miras el corazón, si tú le miras el alma, te vas a dar cuenta que es una persona que está llena de ataduras, porque el enemigo ha querido ponerlas en él, porque han abierto puertas y el enemigo juega con ellos como si fuera un titiritero. Los que somos viejitos nos tocó la obra del titiritero, ¿cierto, Abraham? Yo creo que usted alguna vez hasta la hizo con mi tía Lilian por ahí. La obra del titiritero. Y el titiritero era Satanás. Y uno de los títeres le decía: yo hago lo que quiero, yo voy donde quiero. Y no se había dado cuenta que había alguien que lo dominaba. Que no te pase o que no te esté pasando eso. Dios quiere una iglesia libre. La verdadera independencia es dejar de pertenecer al reino de las tinieblas y consagrarse a Dios. Ahora, brevemente, ¿cómo lograr entonces ese grito de independencia? Lo primero es sintiéndome inconforme con lo que estoy viviendo. El primer paso para tú poder salir de la esclavitud y poder acceder a la libertad que Cristo te ofrece, el primer paso es que tú te sientas incómodo. Si tú no te sientes incómodo, va a ser muy difícil que salgas de la esclavitud. Pero dice Proverbios 28:13: quien encubre su pecado jamás prosperará. Escúcheme esto, lo delicado que es usted acostumbrarse a vivir una vida de pecado. Dice: quien encubre su pecado jamás prosperará. No lo estoy diciendo yo, lo dice la Biblia. Proverbios 28:13: quien encubre su pecado jamás prosperará. Y dice: quien lo confiesa y se aparta alcanza el perdón. Usted quiere levantar un grito de independencia, usted tiene que sentirse desesperado con el pecado, con la vida que lleva. Si usted lo que hace es justificarlo: no, es que yo soy pecador porque es que yo llevo mucho tiempo sola, es que yo tenga 3 novios, pero eso que tiene, es que la variedad, es que pues que tiene, tengo 3 novios, pero es que todos están solteros. ¿Dónde dice la Biblia que yo no puedo tener 3 novios? ¿Dónde? Pues, y usted comienza a justificarse. Cuando usted comienza a justificarse, ahí dice la Biblia: jamás vas a prosperar. Y es el motivo por el cual mucha gente hoy vive en ruina. Así trabaje, así tenga un excelente salario, no progresa. ¿Por qué no progresas? Porque encubres tu pecado. Pero dice la Biblia: el que lo confiesa y se aparta halla misericordia, halla perdón.
Dice lo segundo: ¿qué tengo que hacer para lograr el grito de independencia? Dice: lo logro confiando en el único que nos puede dar la verdadera libertad. Usted tiene que depositar su confianza en Dios. Mire, el pueblo de Israel, cuando el pueblo de Israel caminaba hacia su libertad, tuvo momentos donde se quedó sin agua. Pero ¿sabe qué pasó? Dios sabía que el pueblo iba caminando hacia la libertad. Dios sabía que el pueblo iba a atravesar un desierto. Caminar hacia tu libertad te va a costar. Caminar hacia la libertad te va a hacer sufrir muchas veces, pero Dios lo sabe. Dice que el pueblo comenzó a caminar hacia la libertad, y en el camino hubo momentos donde se quedó sin agua, pero Dios proveyó el agua. Pero también hubo momentos donde se quedó sin comida, pero Dios proveyó la comida. Hubo momentos donde los atacaron sus enemigos, pero Dios proveyó su cobertura. Hubo momentos cuando incluso les faltaba la ropa, pero ¿qué hizo Dios? Les hizo una ropa que no se desgastaba, unos zapatos que no se desgastaban. Entonces, ¿qué te hace pensar que si hoy tomas la decisión de independizarte, Dios no te va a proveer? Hoy Dios te dice: independízate del pecado. Es el momento de levantar el grito de independencia. Pero hay personas que les da temor. Hay personas que dicen: yo no dejo a esta persona aún sabiendo que me hace pecar, porque me da miedo quedarme solo. Me da miedo quedarme sola. Y Dios te dice: ¿qué te hace pensar que yo no voy a proveer para tu necesidad? ¿Qué te hace pensar que te vas a quedar sola? Mira el pueblo, mira mi pueblo, atravesaba el desierto. Ellos decían: vamos para un lugar incierto. Aquí teníamos la comodidad, aquí teníamos la comida, aquí teníamos agua suficiente. Y comienzan a atravesar un desierto. Y Dios le decía: cuando mi pueblo camina hacia la independencia, hacia la libertad, no les hará falta nada. ¿Qué te hace pensar a ti entonces que Dios te dejará solo en tu lucha para alcanzar tu independencia? Yo no sé qué renuncias tienes que hacer. Yo no sé qué cadenas tienes que cortar hoy. Yo no sé qué vínculos tienes que cortar hoy. Pero Dios te dice: córtalo, no te dé temor. Es que si he hecho a mi pareja, que es un hombre casado, nadie sabe que él también viene y amanece aquí conmigo de vez en cuando. Pero es que si yo lo he hecho, ¿quién me va a pagar el apartamento? ¿Quién me va a dar tal cosa? Yo sé que está mal hecho, pastor, pero es que me da temor dejarlo. Y Dios te dice: ¿quién te dijo que yo te voy a dejar sola? ¿Quién te dijo que si tú tomas una decisión por agradarme, yo te voy a dejar en vergüenza? Da el paso de fe. Si no lo haces, no vas a prosperar. Pero si lo haces, yo seré tu proveedor. Yo te acompañaré en ese desierto. Lo tercero dice: para poder alcanzar el grito de libertad, tú y yo tenemos que hacer morir el pecado que habita en nosotros. Y dice Colosenses 3:5: por tanto, hagan morir. No es que lo apaguen, no es que lo mermen, no. ¿Qué dice el apóstol Pablo? Hagan morir todo lo que es propio de la naturaleza terrenal. Y dice: inmoralidad sexual, impureza, bajas pasiones, malos deseos, avaricia, la cual es idolatría. Tú no puedes hablar de dar un grito de independencia si aún no has podido dominar tu naturaleza sexual. Y hablo de la naturaleza sexual porque lastimosamente una de las cosas que más afecta al ser humano, que más lo hace caer, que más lo hace fallarle a Dios, tiene que ver con todos estos temas sexuales. Y no es solo de ahora. Pablo le escribía
a la iglesia allá en Colosa y le decía: hagan morir todo lo que es parte de su naturaleza, como la inmoralidad sexual, la impureza, las bajas pasiones, los malos deseos. Desde siempre el ser humano ha batallado con estas cosas, simplemente que cada vez en esta época pareciera que la gente lo ve menos malo. Y lo que Dios está diciendo es: ¿quieres alcanzar la libertad? ¿Quieres ser libre? Tienes que renunciar a todo esto. Créeme, Dios sabe lo que piensas. Créeme, Dios escudriña el pensamiento. Dios escudriña las intenciones del corazón. Dios sabe cuando le dices hola a una mujer por el WhatsApp, cuál es tu intención. Dios sabe cuando le das me gusta a una publicación de un hombre atractivo y tú le dices me gusta, ¿con qué intención lo haces? Dios sabe con qué intención publicas tu selfie o fotografía insinuando muchas cosas. Dios lo sabe. Dios sabe lo que hay en tu corazón. Él, si es que lo haces de manera inocente, Él te debe estar hablando en esta noche y te va a hablar al corazón. Él está aquí, Él está aquí. Y yo quiero levantar a ti mis manos hoy, Señor. Maravilloso, dígale a Él, milagroso. Por eso estamos aquí. Y llena el lugar de tu presencia y has de ascender tu poder. Vamos, levante su mano y diga una vez más. Alguien tiene que decirle al Señor: y quiero levantar a ti mis manos. Levánteselas y dígale: llenas el lugar de tu presencia y has de descender con tu poder a todos los que estamos aquí. Ahora dígale con fe: creo en ti, y en lo que harás esta noche, y en lo que harás en mí. Creo en ti, Jesús, y en lo que harás, y en lo que harás en mí, en mí. Alguien levante sus manos y su voz. Dígale: recibe toda mi gloria, recibe precioso Hijo de Dios, recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Y yo quiero levantar a ti mis manos. Maravilloso Espíritu Santo, te damos toda gloria a ti esta noche. Llena este lugar de tu presencia, te lo pedimos. Maravilloso de tu poder. Creo en ti, creo en ti, Jesús, y en lo que harás en mí. Alguien que le crea, creo en ti, y en lo que estás haciendo aquí, Señor, lo harás, sí, Señor, en mí, dígale, y recibe todo.
pecado y toda la gloria. Precioso, recibe toda. Sí, Señor, te damos toda la gloria. Precioso.